Buenos días, Marlon, ¿me escuchas? Buen día, ¿qué estás, Nelson? Mucho gusto. ¿Cómo estás, Marlon? El gusto es nuestro. Gracias por atender nuestra invitación para poder conversar precisamente de algunos temas interesantes, importantes, en torno a diversas situaciones que se han dado en declaraciones y precisamente que lo hacías público tú sobre el asunto de tu postura dentro de la Revolución Ciudadana y esta situación que desembocó en un malestar. Me gustaría saber en qué quedó, porque me decía Paola justamente hoy en la mañana que era un grupo de WhatsApp. Yo igual le dije que sea lo que sea, es importante hablarlo, porque parecería ser que hay dos escenarios: salirse definitivamente o el grupo en específico. Pero me gustaría que lo cuentes tú, Marlon. Bienvenido. Bueno, buen día, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que es interesante un poco entender que más allá del grupo de WhatsApp, porque tú sabes que un grupo uno puede entrar y salir, eso es realmente, como muchos dicen, no es tan grave, es el simbolismo, ¿no? Es el De simbolismo hecho, sí, de, sí es grave. claro, es el simbolismo de perdimos, sáquenlo del grupo porque Claro. básicamente es responsable de los malos resultados. Uh -huh. Y yo creo que, y eso es algo que está pasando ya no solo conmigo. Tú podrás ver que ya hay malestar, o hay muchos malestar, por más que no lo quieran admitir, por más que quieran decir que todo está bien, que todo es amor y paz. Se está buscando culpables por todos lados. Se está señalando a todo el mundo, se está apuntando a todo el mundo. Yo creo que esa parte de la política se suponía que había quedado atrás, se suponía que ya se habían superado ciertos malentendidos. La campaña de anterior de Arauz también hubo muchos problemas, pero se había quedado, se había dicho que bueno, que ese tipo de situaciones no se iban a Uh repetir. -huh. Y yo creo que es cansado, es cansino, es ya un poco humillante, porque por más que ellos no lo quieran ver o lo quieran minimizar, yo no le falto respeto absolutamente a nadie, jamás me he metido con nadie, jamás, podrás revisar mis redes sociales, yo he emitido una crítica sin fundamento o agresiva o insultante Uh hacia -huh. ningún actor político, ni social, ni económico, etcétera. Entonces, uno trata de hacer las cosas para que no le, o sea, trata de tratar a los demás como lo quieren que lo traten a Por uno. supuesto. Entonces yo jamás me metí con nadie. Entiendo que la campaña presidencial fue muy estresante para algunos, menos estresante para otros, porque no todo el mundo ingresa al mismo nivel, no todo el mundo tiene los mismos intereses políticos, sociales, económicos, etcétera. El mismo grado de amistad con los candidatos que están participando. Recordar que nosotros habíamos salido una campaña el 5 de febrero, Claro. sales, sales emocionalmente muy golpeados porque perder no es bonito, más allá que uno da entrega el alma, la vida, el Así corazón es. para poder llegar a la parte económica. Los que estamos en campaña sabemos que salimos bien agraviados en la parte económica porque trabajamos con recursos propios, familiares, etcétera. Entonces, la parte familiar también. En una campaña tú te encierras 8 o 9 meses, básicamente no ves a nadie. Uh -huh. Entonces, hay que salir un poco primero de esa depresión que uno tiene cuando cae en una derrota. Segundo, comenzar otra vez a crear todo lo que se ha derrumbado, la parte económica, la parte sentimental, etcétera, las relaciones familiares que se ven totalmente destruidas en una campaña electoral. Ojo, no por culpa de nadie, sencillamente porque así son las campañas. Te Así es. encierras en ese mundo de política y estás todos los días. Entonces, no es tan fácil. Y segundo, que yo tampoco compartí desde el primer día ciertas personas que ingresaron a liderar ciertos espacios en Manaví que habían sido contrarios políticamente a mi campaña, porque decían que yo no les caía bien, que yo no era el candidato adecuado para la Revolución Ciudadana. Entonces yo también dije, bueno, para mí tampoco son unos idóneos para liderar, entonces yo preferí un poco no estorbar, no molestar, porque tú recuerdas que cuando no te quieren estorbas, o sea, Claro. cuando te dicen mejor no vengas Uh -huh. o no participes activamente, es mejor no ir. Y tampoco le vi nada de malo, porque al final cada cual arma la campaña con las personas que quiere que estén. Entonces yo tampoco me quejé ni dije que era algo Uh malo, -huh. porque lo vi bien. Dije, bueno, yo también en mi campaña tampoco quería que mucha gente se me acerque, gente que tal vez no consideraba Idónea. relevante. Uh -huh. Entonces dije, Marlon, lo ¿y mismo cuál es pasa tu acá. postura actualmente luego de todas estas cosas que se dieron? Leímos nosotros el comunicado, criticamos también ese tipo de actitudes en torno a que te deleguen la responsabilidad porque tu hermano tomó la decisión de apoyar a Noboa en campaña. ¿Cómo estás en este caso para dejar en claro el tema? ¿Sigues en la revolución o ya definitivamente sí estás pensando en irte de la revolución?
A ver, lo primero, evidentemente, cansado de la política electoral para mí no va más allá que tengo una corta edad, que me pueden decir que todavía puedo ser candidato a lo que sea, junta parroquial, Claro, concejalías, ya es un tema de que para mí, cuando tú entras, no vienes de la parte solo de votante y que solo estás en los grupos y que ok, todo es bonito y que todo es paz, pero cuando tú ya entras al mundo partidista, y ojo, no hablo solo de RC, porque así son casi la mayoría de así partidos es. grandes, te das cuenta que eso está muy contaminado. Es una matanza por una dirección cantonal, por una dirección provincial, se quieren matar hasta por una dirección parroquial. Es un hambre, una sed de poder y de demostrar que soy más que los demás. Y yo no estoy para eso, o sea, yo no estoy para andarme peleando por las cosas. Yo creo que las cosas en la vida se ganan. Si tú eres la persona más capacitada, con mayor liderazgo de tal cantón, de tal provincia, bueno, lidérala. O sé tú. Pero pasa o comienza a pasar que comienzan es a tratar de forzar los liderazgos y obviamente comienzan también estas cosas de los celos, ¿no? Comienzan que, bueno, como Marlon capaz que quiere ser candidato a algo, comencemos a sacarlo, comencemos a excluirlo, comencemos a hablar con la gente que lo rodea, decirle que ya él ya no va a ser parte de más Claro, candidatos, que se unan a otro equipo. Entonces, yo, cuando ya, ojo, todas estas cosas comenzaron casi en marzo de este año. O sea, ya. no estábamos en ninguna campaña presidencial y había gente que ya estaba creando, entre comillas, esa estructura para la alcaldía. Entonces yo ya me fui alejando desde ese momento. Ah, En ya. ese momento dije, yo no estoy para pelea, yo no estoy para insultos. Ojo, no de la RC en ese momento, solo de la parte electoral, porque sí salí eh, estaba muy complicado. Yo decía, no puede ser que así se manejen las cosas. Otros me decían, pero por tu queja, yo decía, hermano, yo no tengo por qué andar llorándole a nadie. O sea, esto no es de llorar, Claro, esto es de que el movimiento tiene que ver quiénes son los más aptos, los más capaces. Ojo, no me refiero a mí. O sea, que cada uno trabaje, camine, se saque el aire y en 4 años tú verás quiénes van, según las ujú, encuestas, según los números y que se unan. Entonces, no, que también aquí hay que andar reclamando. Digo, no, yo no estoy para reclamarle a nadie. Peor por un cargo que faltan como 4 años en venir. Dios sabrá si tengo salud y vida para esa claro. época. Y bueno, de ahí pasaron algunas cosas más que no vale la pena tampoco mencionar. Y ya yo ya venía, obviamente, con una carga emocional fuerte, molesto, porque evidentemente había mucha gente que se tomaba atribuciones, que te agrede, que te comienzan a decir un montón de cosas sin sentido. Por ahí hasta inventaron que yo había llegado delegado por Lazo para destruir la RC desde adentro, que me decían que yo financié la campaña de Novoa. Digo, Dios mío, no tengo plata ni para financiar la mía y voy a financiar la de otras personas. Entonces, un sinnúmero de idioteces que comienzan a crearse porque desde adentro mismo estas personas que quieren alejarte comienzan a sembrar estas dudas en las personas y te das cuenta que la gente cree cualquier cosa. Claro, Y yo no estoy, y créeme, y mira, yo no estoy para aguantar de berrinche a nadie. Yo hice mi trabajo, participé por el partido que realmente sentía que era el que quería participar, lo hice de corazón. Hubo muchísimos errores, los reconocí. Cuando hablé con mi equipo, reconocí todos los errores de campaña. No jamás le metí la culpa a Pepito y Juanito porque no quisieron apoyarme, porque hubo mucha gente dentro del RC que no quiso apoyar. Dijo, no, no me caes bien, no me agradas y ok, no te apoyo. Jamás puse una carta de reclamo, jamás me fui a quejar al director provincial o nacional. Está bien, son decisiones personales. Y yo dije, ujú, perfecto, correcto. Y lo que hice fue comenzar a crear un grupo alterno fuera del RC para que me ayuden en la campaña, porque evidentemente mucha de la gente del RC ya era candidato en otro partido o estaba apoyando a otro candidato de otro partido, porque la RC ya estaba totalmente dividida en las seccionales. Ahora que les nace la sangre alfarista otra vez a algunos dirigentes de la revolución, parece que el corazón se lo cambian ahí para las seccionales y para las presidenciales, porque evidentemente hay mucha gente que no está en la política para servir, está en la política porque quiere llegar a un puestito ujú, y arreglar su situación económica, pero realmente no quiere o no pretende realmente estar dentro de un proyecto. Por eso andan buscando de diferentes candidatos la opción de poder claro. salir de esa mediocridad en la cual están sumergidos. Entonces, Entiendo, Marlon, que cuando ya entonces pasó, de pronto estás buscando algún tema independiente o ya definitivamente cierras. no. La parte política, créeme que yo creo que cierro este capítulo de mi vida. Sería muy difícil que yo vuelva a retomar la parte electoral. Podré apoyar amigos, Ok, a familiares que quieran mi asesoramiento para cómo me fue la campaña. Porque, ojo, cuando yo comencé en esto de la política, cuando fue a la alcaldía, yo conversé con muchos actores sociales y políticos porque realmente no entendía un comino de cómo se maneja esta vaina. ya. No es fácil, o sea, no es lo mismo, parece mentira, querer ser candidato a ser candidato. No, por Entonces, cuando supuesto. ya sí, no, y es durísimo porque el territorio, los dirigentes, las personas,
lo que se hace, lo que se va a hacer en territorio. Cada territorio cambia, no es lo mismo Chone que el Carmen, no es lo mismo Guayaquil que Manta. Entonces, cada Impresionante. territorio cambia y la forma de pensar las personas cambia, la forma de mover el voto cambia. Entonces, no solo traerte un asesor de Quito, también necesitas gente de Chone que tenga ya la experticia, la carrera política, para que te vayan explicando un poquito cómo es el sentir del electorado, hacer las encuestas, hacer los focus group, hacer un sinnúmero de cosas que te van dando las herramientas para medio entender, porque tú sabes que la política todo es muy variable, todo es muy cambiante, y de esa manera tratar de ir generando esos sentimientos positivos que te arrastren ese voto. Bueno,